Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 por aire, que es 11:30 AM. También por internet tenés la aplicación, que es la 30, y la web, que es radionacional.com.uy. Estamos en Facebook, saliendo ahora mismo al aire, me dice Ramón, por supuesto. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Tiene el mismo nombre en Facebook, tenemos el mismo nombre, mundo de seguidores afortunadamente por Facebook, una enorme, 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 digamos, cantidad de gente que nos sigue por Facebook, en donde estamos. En nuestro YouTube también vamos subiendo ya en varios K de suscriptores. Yo les agradezco un montón, la inquietud, digamos, el acompañamiento, toda esa viva inquietud, incluso ese entusiasmo por seguir la temática que estamos desarrollando desde este programa en donde estamos, que propone Libertas en nuestro país, Libertas Uruguay, cuya web es www.libertas.uy, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis. Tocá la campanita ahí, recibís noticia, podés interactuar, por supuesto. Todo eso ayuda muchísimo a la difusión, de las ideas y de los valores de la democracia, de la república, de nuestros derechos. Estamos hablando de lo nefasto que son los populismos revolucionarios para América Latina. Yo cuento acá, entre material que tengo, con este fantástico libro magistral, La democracia defraudada. La democracia defraudada, cuyos autores, Andrés Benavente Urbina y Julio Alberto Chirino, son dos especialistas en este tema. Hay mucho material, hay mucha bibliografía sobre este fenómeno del populismo revolucionario. Te voy a leer una parte respecto a lo que dicen, porque va muy en consonancia con lo que estamos desarrollando en este programa y da cuenta de lo que provoca el populismo revolucionario, los populismos que están imperando en toda América Latina y también en parte del mundo, en otras partes del mundo. Se basan en unos conceptos del eminente economista norteamericano Douglas North, premio Nobel de Economía. Falleció hace unos 90 y pico de años, con una enorme cantidad de libros, y planteaba, Douglas North, incluso creador de la cliometría, que es la disciplina científica de la historia económica, pero sustentada por las matemáticas modernas, estudios matemáticos de los procesos históricos de la economía en la historia de la humanidad. Interesantísimo, un eminente autor, premio Nobel, también de economía, catedrático para las carreras de ciencia política, también de economía, catedrático de economía política. Bueno, Douglas North, y con él, dicen estos autores, se puede afirmar que las instituciones son importantes. Las instituciones son importantes porque permiten reducir los costos de transacción en el intercambio económico, al garantizar el cumplimiento de los contratos y reducir la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los demás individuos. ¿De qué está hablando acá Douglas North? De las reglas del juego, de las que tanto habló y predicó de modo eximio el doctor Friedrich Hayek, al cual él también remite explícita e implícitamente. Las reglas del juego, los principios jurídicos que son el basamento de una ingeniería que plantea un juego complejo determinado, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es ese conjunto de reglas que obedecen a la lógica dual de los derechos y las obligaciones sobre el pilar fundamental de la estabilidad jurídica, se dice en el derecho. Él está hablando nada más y nada menos que de la seguridad jurídica, que es la que permite certidumbre, certeza, para que nos comportemos de maneras claras, sabiendo los resultados que vamos a tener con las mismas reglas de juego. De ahí lo de derechos inviolables, derechos subjetivos. Van a ser siempre los mismos durante toda nuestra vida, y la de los que vienen y los que vienen. Derechos adquiridos, todo lo que adquirimos de acuerdo a nuestro quehacer, de acuerdo a nuestro andar en la vida, bueno, van a ser siempre derechos para nosotros.
No pueden ser derechos hoy y mañana no. Las reglas de juego no pueden ser inestables, porque ahí estaríamos, bueno, en arenas movedizas, en un campo muy endeble, que plantea una sociedad caótica y anómica. Eso es lo que hace el populismo, dice Douglas North. El populismo afecta a un pilar básico de la economía, como es tener, por ejemplo, una perspectiva de largo plazo a través de una estrategia de desarrollo. Se lo vio en Argentina, que es lo que está, bueno, reestructurando, organizando a través de esas reglas del juego estables que están formuladas por la Constitución argentina. De ahí que se le llame a este proyecto del gobierno de Javier Milei las leyes bases, porque tienen base, fundamento en todos los principios constitucionales de la Constitución argentina, también republicana, democrática, representativa, consagratoria de un Estado de Derecho. Constitución promulgada en el año 1854. Un adecuado comportamiento de la economía plantea el amparo de esa estabilidad, es decir, un sistema institucional de estabilidad. En efecto, esto está a página 47, estoy leyendo de este libro, página 47 de este libro, La democracia defraudada. Quiero llegar a un punto clave. Sin estabilidad institucional, sin una buena definición de la serie de reglas formales e informales que enmarcan la vida cotidiana, nos veríamos forzados a crear los términos precisos de cada intercambio. Es decir, Douglas North está planteando, si acaso no existieran esas reglas previsibles, estables, formales, inclusive también reglas informales como usos y costumbres, tradiciones, es decir, lo que otros doctrinos llaman la magistratura pública y la magistratura privada, de ahí lo del derecho público y el derecho privado, que se va a ir regulando desde la actividad legislativa de un Estado de Derecho de acuerdo a los principios que inspira la Constitución, como la ley suprema que dice cómo hay que hacer a ese Estado de Derecho, cómo hay que organizarlo, cómo hay que legislarlo. Es, digamos, el ordenador, es el disco duro que te dice cómo tenés que hacer todas las leyes en todos los ámbitos de la vida humana, en cada uno de los confines o contextos de la vida humana organizada como un Estado nacional. La estabilidad institucional es lo que nos procura confianza y con ello la confortable sensación de saber lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿viste? Por eso es en dónde estamos. Y sabiendo en dónde estamos, podemos saber o visualizar hacia dónde vamos. Si no sabemos en dónde estamos, no tenemos ni idea hacia dónde nos conducen. Y eso es lo que sucede cuando ignoramos estas cosas, pero nos solicitan, nos piden fervientemente el voto cada 5 años, o para un plebiscito, o para un referéndum, instalando un debate apurado, grosero, lleno de contradicciones, al cabo de 2, 3 meses, para que la gente tome decisiones tan importantes, tan capitales, tan trascendentales, como las que ahora nos van a obligar a tomar con ese plebiscito del PIT-CNT contra las AFAPs, la propiedad privada, contra el ahorro de 1.600.000 uruguayos, contra la actividad legítima, profesional, empresarial, contra fuentes de trabajo y contra la Constitución de la República, porque pervierte esta estabilidad institucional, porque rompe esta estabilidad que nos da confort, nos da seguridad, nos da sensación de confianza y proyección de nuestras vidas. No, no tiene que ser caótica la vida legislativa, la estructura y el funcionamiento del Estado. Dentro de la vigencia de las instituciones juega un rol clave la existencia y funcionamiento pleno del Estado de Derecho, dice el propio eminente economista, el doctor Douglas North. Dentro de la vigencia de las instituciones juega un rol clave la existencia y funcionamiento pleno del Estado de Derecho. Y eso es lo que echan por tierra los populismos revolucionarios, porque fragilizan los poderes, rompen con la separación de poderes, concentran el poder en el poder ejecutivo. El poder ejecutivo pasa a ser una especie de monarca que desarrolla a los otros poderes, le dice lo que tienen que hacer, e incluso, como pasa en Venezuela, la Constitución Bolivariana Revolucionaria dictamina
prácticamente, es decir, determina a modo de un dictamen constitucional que el Poder Ejecutivo tiene la absoluta competencia y poder de elegir sus interlocutores válidos para integrar los congresos que luego se concluyan en el Congreso Bolivariano Revolucionario, que es el llamado Congreso en Venezuela como el poder legislativo de Venezuela. Pero es un poder legislativo falso, que está construido sobre la base de una red de congresos populares a modo de asambleas, de participación, de debates, de acuerdo a distintas regiones de Venezuela, hasta llegar a ese Congreso Bolivariano Revolucionario que está sometido a todo lo que resolvieron en esos congresos populares, que el Poder Ejecutivo decide cuáles van a ser y quiénes son sus interlocutores válidos respecto a las propuestas de gobierno que unilateralmente el Poder Ejecutivo envía. No se trata siquiera de una discusión libre, abierta entre las partes. Se va a discutir lo que propuso originalmente el Poder Ejecutivo, de acuerdo a matices, cambios, mejoramientos, pero no se va a discutir la política pública como política de Estado que va instalando el régimen totalitario desde el Poder Ejecutivo. ¿Te das cuenta en dónde están en Venezuela? ¿Te das cuenta en dónde estamos acá, compartiendo vida política con una fuerza totalitaria que celebra el triunfo fraudulento de este régimen, como lo es el Frente Amplio y como lo es la organización ideológica PIT-CNT? Según Jorge Jaraquemada, que es uno de los autores de este libro también, que ha colaborado y que tiene una consultoría importante en Chile, el Estado de Derecho, el Estado de Derecho opera en una sociedad democrática como una gran salvaguarda del ámbito privado frente al intervencionismo del Estado y a la expansión de los límites del ejercicio de poder. Está perfecta la definición de Jorge Jaraquemada. Eso es el Estado de Derecho en una perfecta definición. El Estado de Derecho opera en una sociedad democrática, primero. El Estado de Derecho solo puede funcionar u operar en una sociedad democrática, como una gran salvaguardia, es decir, como un gran escudo, como una salvaguardia, como una protección importante, trascendental, ¿de qué? Del ámbito privado, de toda la actividad privada frente al eventual o posible intervencionismo del Estado y a la expansión de los límites del ejercicio del poder. Precisamente ¿por qué? Porque en un Estado de Derecho, que debe ser el que opera en una sociedad democrática, se establece la salvaguardia, la protección de todos los derechos adquiridos, subjetivos, fundamentales, consagrados de la actividad privada, de los sujetos, de cada uno de nosotros como personas físicas, como personas jurídicas, frente al posible desborde del poder del Estado. El poder del Estado en un Estado de derecho y democrático es un poder limitado, está limitado por la propia Constitución. La Constitución le dice, hasta acá tenés poder, acá no. Hasta acá tenés poder, poder legislativo, estás creado para esto, poder ejecutivo, estás creado para esto, poder judicial, estás creado para esto. Ninguno de ustedes como poderes se puede entrometer en el otro poder, funcionan independientemente, pero tienen capacidad de controlar un poder al otro porque tienen autoridad democrática y representativa para controlar a otro poder que esté haciendo las cosas mal y que esté desobedeciendo los límites de los poderes que se establecen en un Estado de Derecho. Eso es lo que está diciendo el eminente Douglas North, en consonancia con lo que planteaba de modo brillante desde su constitucionalismo, por ejemplo, y los principios jurídicos, filosóficos de la libertad desde el constitucionalismo, el propio doctor Friedrich Hayek, en su libro Los Fundamentos de la Libertad, que lo recomiendo, excelente libro. De todo esto en este país no estamos hablando, el sistema político no está hablando, está simulando que vivimos en un régimen democrático de Estado de Derecho, cuando ya nuestro Estado de Derecho ha sido muy golpeado, nuestro poder judicial ha sido ya limitado, se le ha debilitado muchísimo su independencia y su protagonismo en la función natural que tiene, de acuerdo a los artículos 12 al 23 de la Constitución.
Y si esto siguiera profundizándose, derivamos en un proceso de Estado concentrador del poder a través del Poder Ejecutivo, concentrando los poderes económicos, financieros y políticos, que son las decisiones políticas y digamos que las características legislativas, las características de nuestras leyes, que desconocerían plenamente estos principios que protegen nuestras libertades personales. Es muy importante entender esto, porque nuestra vida es la vida de pasajeros de un sueño. Estamos un rato acá, nos vamos. ¿Qué necesidad de un garrón como un régimen totalitario? Que como si fueran dioses en la tierra te dicen lo que podés hacer y lo que no podés hacer, y todo el poder económico está concentrado en esos politburó de esos regímenes totalitarios que absorben la energía de su pueblo, sus recursos naturales y concentran riquezas para plantearte un régimen administrador del reparto de las riquezas a lo que ellos llaman distribución igualitaria o economía distributiva. Le ponen esos términos elegantes, todo es orwelliano, todo es en un neolenguaje. En verdad, es un gobierno concentrador de riquezas, es un gobierno totalitario desde el Poder Ejecutivo que te dice lo que te puede repartir según los recursos que tiene, recursos económicos de los cuales se apropió, porque esos recursos eran de privados, pero por el mecanismo de la confiscación, es decir, de pasar a manos del Estado sin pagar nada, es decir, robando, el Estado roba esa propiedad privada, esta y la otra y la otra y la otra, y por ahí me echa un poco de expropiación, que es pagan algo por lo que toma el Estado para sí y paga alguna cosa, limitando de pronto ciertas esferas de acción, etcétera. No voy a seguir un tema más complejo. Bueno, el Estado en definitiva termina siendo un gran concentrador de riquezas, de dinero, de proyectos de país, es decir, de decisiones políticas. Eso pasa en Venezuela. Y eso es lo que pretende hacer el Frente Amplio en nuestro país. Eso es lo que pretende hacer. Tiene la misma vocación política, tiene la misma propuesta histórica. Están trabajando por la misma revolución socialista del socialismo del siglo XXI, que se instaló oficialmente en el Foro de San Pablo con ese documento presentado en el año 2005 y a partir del cual se profundiza aún más la Constitución Revolucionaria Bolivariana dentro de este régimen totalitario, socialista comunista, que pretendió simular un acto electoral legítimo que le diera credibilidad internacional y convalidara a este régimen totalitario, pero muy pocos se comieron la pastilla, excepto quienes quieren comerse esa pastilla de ese Matrix ilusorio, como son los miembros integrantes del Foro de San Pablo, para seguir en esa ilusión, en ese mundo de fantasía de las democracias participativas, populares, contra el capitalismo, contra el imperio de los Estados Unidos, contra las oligarquías lacayas, contra la separación de poderes, contra la democracia representativa, para ir en pos de una sociedad igualitaria que procure justicia social. El socialismo de siempre, como digo yo, o el comunismo de siempre. Por eso a muchos amigos les digo, mañana será otro día, pero con el comunismo de siempre, lamentablemente. Vamos a una pausa y continuamos.